Hola a todos, soy Daniela Bravo, anestesióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El tema que a continuación desarrollaré se denominó Estrategias útiles para resolver dificultades en el uso de bloqueos regionales de extremidad inferior. Sin embargo, para aclarar un poco más el contenido de esta presentación, vamos a llamarlo también bloqueos regionales de extremidad inferior, resolviendo algunas dudas. Cuando nos planteamos realizar bloqueos regionales en la práctica clínica, básicamente cuando nos enfrentamos a tres situaciones: una cirugía dolorosa de extremidad inferior, cuando hay una limitación al uso de otras medidas analgésicas, ya sea fármacos o técnicas neuroaxiales, y cuando existe la necesidad de preservar movilidad. De estas indicaciones surgen entonces las potenciales dudas que queremos aclarar. Un primer escenario puede ser este: cuando le preguntamos al traumatólogo, por ejemplo, si es que le hacemos un bloqueo regional al paciente que acabamos de operar o que se va a operar. Y el traumatólogo nos contesta: solo si no impide que camine hoy en la tarde. Por lo tanto, aquí la duda es si hay bloqueos analgésicos que puedan preservar la fuerza. En este escenario nos enfrentamos a dos tipos de estrategias. Uno es una estrategia farmacológica, en la que vamos a realizar un bloqueo clásico, más bien proximal, pero utilizando bajas concentraciones de anestésicos locales, apelando al bloqueo diferencial. La otra forma de lograr un bloqueo preservante de fuerza es emplear la estrategia anatómica, en donde realizamos bloqueos más distales que buscan cubrir de forma más selectiva las ramas de los nervios de interés. Cualquiera de las dos estrategias preservantes de fuerza deben contar con un esquema de analgesia multimodal robusto que permita disminuir la densidad del bloqueo analgésico. Nos abocaremos a la estrategia anatómica, que es la que actualmente presenta mayor evidencia, y la revisaremos para dos situaciones clínicas: la artroplastía total de cadera y de rodilla. En el caso de la cadera, nos enfrentamos a un territorio que recibe inervación de dos plexos. Sin embargo, es importante reconocer que la densidad de mecanorreceptores sería mayor en la cápsula posterior, mientras que la de nociceptores sería menor. Esto, asociado a las características de la técnica quirúrgica, ha llevado a privilegiar el componente anterior para efectos analgésicos. La cápsula anterior recibe inervación de ramas que emergen a nivel suprainguinal desde los nervios femoral, obturador y obturador accesorio, todos nervios terminales del plexo lumbar. Y serán estos los de nuestro interés de cubrir para esta cirugía. Conceptualmente, la ausencia de un bloqueo regional sería la alternativa más ahorradora de fuerza. Sin embargo, estaríamos sacrificando la analgesia. Por otra parte, la morfina intratecal, si bien otorga un efecto analgésico aceptable, tiene efectos adversos opioides que pueden retrasar la fisioterapia y el alta precoz. Por lo tanto, no cumplirían del todo el objetivo final, que es que el paciente se rehabilite precozmente. Como segunda alternativa, la infiltración periarticular no ha logrado demostrar un beneficio analgésico en las primeras 24 horas cuando se compara contra la morfina intratecal. Y paradojalmente se ha evidenciado una paresia de cuádriceps que alcanza un 7% a las 6 horas postcirugía, que correspondería al periodo cuando el paciente debiese iniciar la fisioterapia precoz.
Llegamos así a los bloqueos regionales, que son una alternativa analgésica indiscutible. Sin embargo, la evidencia es equívoca en cuanto al beneficio del manejo del dolor al compararlos con la infiltración periarticular. Cabe destacar, eso sí, que la comparación es contra bloqueos a nivel inguinal, y ya vimos de que las ramas articulares o las ramas que van a la cápsula anterior emergen a nivel suprainguinal. Considerando esto, los bloqueos que constituyen una alternativa analgésica real serían el bloqueo del plexo lumbar, que es un abordaje técnicamente demandante y con complicaciones potencialmente graves. El bloqueo de la fascia ilíaca suprainguinal, que es una alternativa analgésica al bloqueo del plexo lumbar, técnicamente más simple y seguro. Y finalmente está el bloqueo PENG, o bloqueo del grupo de los nervios pericapsulares, que es un abordaje bastante nuevo, técnicamente simple y analgésicamente al menos no inferior a las dos técnicas anteriores. Sabemos que todas estas alternativas logran una calidad analgésica satisfactoria. Pero ¿qué pasa con la preservación de fuerza, que es finalmente lo que nos interesa? Sabemos que con el bloqueo del plexo lumbar se obtiene una paresis o parálisis del cuádriceps cercana al 80% a las 6 horas, que decae a un 25% a las 24 horas. Para el bloqueo de la fascia ilíaca suprainguinal, esto reflejado en menor dolor y menor consumo de morfina. En el caso del bloqueo IPAC, no se ha demostrado un beneficio analgésico cuando se agrega a bloqueo de canal aductor continuo asociado a infiltración periarticular. Sin embargo, ha demostrado un mejor desempeño en pruebas funcionales en este mismo escenario. Cuando se compara la técnica proximal a nivel del fémur versus la distal a nivel de los cóndilos, ha sido la última la que ha demostrado mayores beneficios analgésicos. ¿Cuál es entonces la mejor alternativa o la mejor combinación? La evidencia nos indica que sería un bloqueo triángulo femoral o de canal aductor asociado a un bloqueo del nervio obturador. Es un tema aún por definir el mejor esquema para el componente posterior de la cápsula, pero en este contexto debiese emplearse alguna de las dos alternativas que he presentado, ya sea la infiltración periarticular o un bloqueo IPAC. Un segundo escenario es cuando nos enfrentamos a una cirugía con riesgo de síndrome compartimental de extremidad inferior. Bien sabemos que un síndrome comportamental es un escenario donde la detección oportuna de esta complicación es clave para evitar un daño permanente. Recordemos que aquí la presión de uno o varios de los compartimentos poco complacientes de una extremidad aumenta dramáticamente, lo que lleva a un compromiso de la perfusión y acumulación de metabolitos que llevan a necrosis por isquemia neural y también de los tejidos. Entonces aquí la duda es si es que podemos realizar un bloqueo analgésico. ¿Cuál sería el potencial conflicto acá? Es básicamente el temor de que la analgesia regional postoperatoria enmascare el dolor y retrase el diagnóstico. Veamos un poco algunos datos acerca del síndrome comportamental de extremidad inferior. Ocurre habitualmente en lesiones de pierna, ya sea fractura o cuando hay compromiso severo de partes blandas. La incidencia obviamente es variable, como muchas de las cosas que se reporta en medicina, y va del orden del 1 al 7,3 por 100.000 casos. Hay factores de riesgo reconocidos, como ser hombre joven, tener una fractura de tibia, fractura expuesta, la instalación de un clavo endomedular, estar anticoagulado,
que exista concomitantemente una lesión vascular, quemadura, que el trauma haya sido de alta energía, que se haya empleado un torniquete durante la cirugía, que el paciente sea hemofílico y población pediátrica por ciertas características osteomusculares. Su diagnóstico es clínico y se confirma habitualmente por la medición de la presión del compartimento en cuestión. Es por esto que el cuadro clínico es entonces clave. El dolor, la frialdad y parestesias son los síntomas más precoces, mientras que la parálisis, ausencia de pulso y palidez son síntomas demasiado tardíos. La sensibilidad y el valor predictivo positivo son bajos en general, mientras que la especificidad y el valor predictivo negativo son buenos. La capacidad de predecir va a ir mejorando en la medida que se asocian signos y síntomas. Sin embargo, puede ser muy tarde cuando ya no tengamos duda. El dolor a la movilización pasiva o desproporcionado a la lesión son los síntomas que nos deberían alertar. Bueno, veamos entonces qué pasa con el síndrome comportamental cuando lo enfrentamos a la anestesia regional. La evidencia con que contamos a la fecha proviene básicamente de reportes de casos y series de casos. ¿Qué sabemos? Que un bloqueo analgésico denso en el postoperatorio efectivamente podría retrasar el diagnóstico de un síndrome comportamental. Pero por otro lado, no hay evidencia de que el uso de bloqueos con anestésicos locales en bajas concentraciones realmente enmascare o retrase el diagnóstico. Y desde la publicación de las recomendaciones de la ESRA y ASRA de temas controversiales en anestesia regional pediátrica, realizado en 2015, no han habido reportes de casos asociados al uso de analgesia regional. Estas recomendaciones avalan el uso de bloqueos con anestésicos locales en bajas concentraciones, ya que teóricamente permitirían la aparición de dolor intercurrente que se escape a lo esperado o al curso que llevaba el paciente. Entonces, para la realización de un bloqueo, ¿qué debemos considerar? En primer lugar, detectar a los pacientes de riesgo independientemente si recibirán o no anestesia regional. En segundo lugar, establecer una vigilancia clínica acorde, sincerando las condiciones locales. Como tercer punto, hay que hacer partícipe al paciente en la decisión de realizar o no una analgesia regional. Como cuarto punto, hay que brindar un esquema robusto de analgesia multimodal, entendiendo de que el bloqueo analgésico con anestésicos locales a baja concentración probablemente no logre abolir completamente el dolor. Cuando ya nos embarcamos en la realización del bloqueo, hay que recordar entonces emplear concentraciones bajas. Esto quiere decir, en el caso de una punción única, por ejemplo, la bupivacaína, no superar concentraciones del 0,1-0,2% y cuando se deja una infusión, que ésta no supere el 0,04 a 0,1%. Además, es deseable evitar o limitar al menos los bolos a demanda por la acumulación de masa de droga. Es importante también evitar el uso de coadyuvantes que hagan más denso este bloqueo. Otro escenario al que podemos vernos enfrentados, quizás con más frecuencia a la que somos conscientes, son los pacientes con daño neurológico preexistente o alto riesgo de tenerlo. Aquí la duda es si bloquear o no bloquear. ¿Y cuál sería el conflicto de bloquear? Básicamente, la aparición de un nuevo déficit o empeoramiento del déficit existente. Esto bajo el sustento del modelo del síndrome de Doble-Crach. Aquí se especula que un nervio sano es muy probable que pueda resistir
una noxa de bajo grado sin denervación, como muestra la imagen B. Sin embargo, un nervio sano que se enfrente a dos injurias menores en sitios distintos sí podría sufrir de denervación, como muestra la imagen C. Algo similar apela la existencia de neuropatía. Básicamente sería un nervio que tiene ya una injuria y que el bloqueo regional periférico podría constituir la segunda, resultando en denervación. Cuando revisamos las etiologías de las neuropatías, podemos clasificarlas en dos grandes grupos. El primero son las patologías del sistema nervioso central y el segundo las del periférico, que a su vez podemos subdividir para efectos prácticos en hereditarias y adquiridas. En todas estas condiciones, el doble CRAT podría estar dado ya sea por trauma directo de la aguja o un catéter, por neurotoxicidad de los propios anestésicos locales, isquemia de los coadyuvantes que se empleen o inflamación secundaria del bloqueo mismo o de la patología por la que el paciente va a pabellón. Cabe recordar que siempre hay otros causales que pueden ser la posición intraoperatoria, el uso de cierto instrumental quirúrgico y de mangoisquemia. Vamos a partir revisando las neuropatías con compromiso del sistema nervioso central. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante con una incidencia de 1 en 400 con expresión variable. En el caso de la anestesia neuroaxial en estos pacientes, hay reportes de casos que tienden a demostrar nuevo o empeoramiento de los síntomas. El escenario obstétrico podría ser el que demuestra menos riesgo de evolución negativa por condiciones propias del embarazo y la enfermedad. El uso de técnicas peridurales podría ser más favorable que el espinal debido a que se requieren menores concentraciones de anestésico local. Pero lo que nos aboca, la anestesia regional periférica, sabemos de que en estos pacientes, si bien su patología es central, puede existir cierto grado de desmielinización en una incidencia variable, entre el 5 al 47-50%. La relevancia clínica de esto no es muy clara, pero tampoco es que el uso de bloqueo se considere contraindicado. Otra patología es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una condición o una enfermedad de motoneurona. Aquí la posibilidad de un deterioro respiratorio o mayor compromiso neurológico es alto, sobre todo cuando contemplamos realizar anestesia general. En este escenario no hay evidencia de que la anestesia regional, ya sea neuroaxial o periférica, exacerbe la sintomatología. Eso sí, debiesen evitarse abordajes que produzcan parálisis hemodiafragmática por razones evidentes. Para redondear un poco este grupo de pacientes, el mecanismo de empeoramiento, si es que existe, suele ser multifactorial y muchas veces es absolutamente independiente del tipo de anestesia. Hemos heredado el concepto de que estos pacientes no deben recibir técnicas regionales. Sin embargo, en revisiones de los casos publicados no se ha logrado evidenciar un empeoramiento del estado neurológico preoperatorio en forma permanente. Por lo tanto, la decisión de emplear anestesia regional, ya sea neuroaxial o periférica, debiese analizarse caso a caso, habiendo explicado al paciente los riesgos y beneficios, ¿ya? Debemos reconocer de que este grupo de pacientes son frágiles y potencialmente susceptibles. Sin embargo, muchas veces un bloqueo regional puede ser la alternativa menos mala. Continuando, revisaremos neuropatías hereditarias con compromiso del sistema nervioso periférico. La primera de ellas es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,
que tiene una incidencia de 1 en 2500 y que presenta un compromiso ya sea axonal o desmielinizante. Aquí el uso de técnicas neuroaxiales y periféricas no ha demostrado un deterioro neurológico. Lo que sí pudiese haber es un bloqueo prolongado con el uso de anestésicos locales a altas concentraciones. Por otro lado, la neuropatía hereditaria con susceptibilidad a la parálisis por presión es una condición que se caracteriza por una producción de mielina disminuida y por ser pacientes altamente susceptibles a lesiones neurológicas durante el periodo perioperatorio. Existen muy escasos reportes de anestesia neuroaxial que han tenido un curso exitoso, y la verdad es que no existe evidencia para bloqueos periféricos. Por lo tanto, estas dos neuropatías hereditarias presentan escenarios disímiles en cuanto al enfrentamiento de realizar o no un bloqueo regional periférico. En el caso de las neuropatías periféricas adquiridas, la polineuropatía diabética es la que lleva a la delantera. Habrá una incidencia de neuropatía entre un 4 al 8% al momento del diagnóstico y un 50% o más en los casos de larga data. Sabemos de estudios animales que los nervios diabéticos tienen mayor sensibilidad al efecto de los anestésicos locales y podrían ser más susceptibles a neurotoxicidad e isquemia. Sin embargo, la traducción clínica en humanos no es tan clara. ¿Qué sabemos de las características del bloqueo en este grupo de pacientes? Es que hay menos capacidad de neuroestimular estos nervios diabéticos. La sensibilidad, además, estaría disminuida y la sensibilidad al anestésico local aumentada. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? La recomendación es bloquearlos bajo decisión informada, evaluando el riesgo y el beneficio, reconociendo siempre que el tipo de daño que puede ocasionarse es variable y tiende a múltiples mecanismos de injuria. Lo ideal sería disminuir la concentración y dosis total de anestésicos locales, dada esta mayor sensibilidad, y evitar el uso de vasoconstrictores. Para la ejecución del bloqueo mismo, se recomienda preferir el uso de ultrasonografía por sobre neuroestimulación para la neurolocalización. Esto además nos permite distribuir mejor la dosis de anestésico local, disminuyendo la dosis total del anestésico. Al igual que en otras neuropatías, aquí es importante también reconocer que ocasionalmente un bloqueo regional va a ser la alternativa menos mórbida a ofrecer para el paciente. Otro escenario que puede ser bastante frecuente en neuropatía adquirida es la inducida por quimioterapia. Un 30 o 40% de los pacientes expuestos puede presentarla. Aquí un bloqueo regional puede ser el elemento que desenmascare un compromiso subclínico. En la mayoría de los casos, la recuperación de esta neuropatía existente por la quimioterapia es parcial y son pacientes altamente susceptibles. La magnitud de la neuropatía va a depender del agente empleado, de la duración de esta terapia y la dosis acumulada. Así también el tipo de compromiso que tenga el paciente. Por lo tanto, nuevamente caemos en la necesidad de una decisión informada y de la evaluación del riesgo y beneficio, ¿ya? Aquí se considera a cualquier técnica regional como un potencial gatillante de un empeoramiento. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, inmunomediada. Se caracteriza por una parálisis ascendente con compromiso variable, sensitivo y autonómico. Se han descrito técnicas neuroaxiales, sobre todo en el escenario obstétrico. Y aquí hay una alerta importante a la posibilidad de inestabilidad hemodinámica dado por el compromiso autonómico, y también de reactivación
del síndrome. La evidencia para técnicas periféricas es anecdótica, dado que aquí, al haber una inflamación perineural, nos enfrentamos a una contraindicación relativa. Por lo tanto, la decisión de bloquear debe ser informada y evaluando riesgo-beneficio. Y nuevamente, cualquier técnica que decidamos hacer se considera un potencial gatillante. Obviamente aquí podemos pensar en muchos escenarios en que un paciente podría ser candidato a un bloqueo, siendo la alternativa menos mala. Un cuarto escenario al cual podemos vernos enfrentados en el perioperatorio es qué hacer para la analgesia de la zona dadora de injerto de cresta ilíaca anterior. Sabemos que el dolor aquí puede ser bastante severo y susceptible de desarrollar dolor crónico. Por lo tanto, la duda es si es que hay bloqueos periféricos útiles. ¿Qué es lo habitual? ¿O qué es lo que tradicionalmente quizás se hace? Es la analgesia infiltrativa. ¿Qué sabemos al respecto? Que infiltrar con bupivacaína es analgésicamente mejor que placebo. Si a la bupivacaína le agregamos morfina, sabemos que es mejor también. Y en los casos en que se han dejado catéteres para infusión, al menos podría disminuir los requerimientos de analgesia de rescate. De esto se desprende de que la analgesia prolongada en esta zona es más favorable. Es aquí donde nos planteamos entonces, ¿no será mejor hacer un bloqueo regional? Ahora, ¿qué ocurre en este escenario? Que la mayoría de la información viene solamente de reportes de casos, de series de casos retrospectivas y prospectivas y escasos estudios randomizados controlados. Veamos qué hay. Esta zona está inervada por las raíces L1 a L3. Por lo tanto, debemos pensar en bloqueos regionales que involucren estas raíces. ¿Qué se ha descrito en la literatura? En primer lugar, el bloqueo del plano de la fascia transversalis, que es donde está indicando el punto rojo. Otra técnica es el bloqueo del plano transverso abdominal a nivel medio axilar, donde está el segundo punto. Como tercera alternativa, existiría la posibilidad de hacer un bloqueo anterior del músculo cuadrado lumbar, el tercer punto rojo. Y finalmente, el infaltable bloqueo del erector de la espina, el último punto en la parte más posterior. Veamos qué evidencia tiene cada uno. Si comparamos realizar un bloqueo de la fascia transversalis versus placebo, los pacientes describen menos dolor y consumo de morfina precoz, esto en las primeras 8 horas. Sin embargo, no hay diferencia de dolor a largo plazo, pensando en la prevención de dolor crónico. En el caso del bloqueo del plano transverso abdominal a nivel medio axilar, hay solamente una serie prospectiva, en donde el efecto analgésico adecuado se logra por 48 horas en un contexto multimodal. Sin embargo, el nivel más caudal que se alcanza es hasta T12, hasta en un 55% de los casos. Y sabemos de que esta zona está inervada por L1-L3. Por lo tanto, aquí hay un problema. Y si se compara versus infiltración, se logra menos dolor y deambulación más precoz. En el caso del bloqueo anterior del cuadrado lumbar, hay una serie clínica y anatómica, donde se ve que T12 a L2 quedan cubiertos consistentemente, y esto se correlaciona positivamente de manera clínica. Y finalmente, para el bloqueo ESP, solamente hay reportes de casos. Por lo tanto, considerando esta evidencia,
Podríamos decir que la anestesia regional constituye una alternativa válida. Sin embargo, probablemente los bloqueos que tienen más lógica de ser realizados serían el bloqueo de la fascia transversalis, el bloqueo anterior del cuadrado lumbar y el bloqueo TAP, pero no a nivel medio axilar, sino que a nivel posterior. Bloqueo que también se denomina bloqueo lateral del cuadrado lumbar, el cual logra cubrir en forma consistente L1 y L2. Un último escenario es el de una falla de bloqueo regional periférico cuando nos enfrentamos a una cirugía dolorosa de extremidad inferior, y donde la duda está en si realizamos o no un rescate neuroaxial. Lamentablemente, en este escenario la evidencia es escasa, por lo que aquí planteo una suerte de algoritmo para ir decidiendo qué hacer en este escenario. Lo primero que debemos hacer es identificar si realmente la ubicación del dolor corresponde al territorio bloqueado. Si es así, debemos definir si es que hay una deficiencia del bloqueo. Este déficit pudiese ser total, no existiendo bloqueo alguno. También pudiese ser parcial, en el cual el bloqueo tiene una densidad insuficiente o está incompleto. O el déficit pudiese ser inexistente, o sea, el bloqueo estaría funcionando adecuadamente. Ahora, ¿cómo ponderamos esto? ¿Cómo sabemos si es que el bloqueo está funcionando bien o no? Aquí es donde es relevante conocer muy bien la inervación de la piel, de hueso y la muscular, para así poder evaluar adecuadamente el territorio que debiese estar bloqueado. En los casos en que la movilidad no sea posible, debemos valernos del territorio cutáneo. Sin embargo, en otras ocasiones, sobre todo si es que el territorio cutáneo está cubierto, podemos emplear los movimientos respectivos de cada nervio terminal involucrado. Hay que reconocer, eso sí, que muchas veces la decisión de realizar un bloqueo dado va a depender más que de la piel o del territorio muscular, de la inervación ósea involucrada o articular. Retornando a nuestro algoritmo. En el escenario entonces de que nuestro bloqueo tuviese cierto grado de déficit, ya sea total o parcialmente, podemos plantearnos rebloquear, ya sea al mismo nivel donde ya realizamos el bloqueo o a un nivel más proximal. Este pudiese ser el escenario de una cirugía de rodilla por cara anterior, en que realizamos un bloqueo de canal aductor y vemos que el territorio safeno está bloqueado. Sin embargo, sabemos que la cápsula anterior también está inervada por el nervio al músculo vasto medial. Por lo tanto, al hacer un bloqueo más proximal, podríamos asegurarnos de cubrir este nervio que puede complementar el territorio que nos falta. En el caso de que no haya déficit, pero nos enfrentamos a un paciente con dolor, debiésemos considerar realizar otros bloqueos que complementen el territorio u optimizar la analgesia multimodal. En el otro escenario, en que el dolor provenga de un territorio no bloqueado, debemos preguntarnos si es que este territorio que le duele al paciente es subsidiario de un bloqueo de rescate. Y aquí la pregunta es un poco capciosa, porque si bien podemos reconocer que hay algún bloqueo útil, debemos ser capaces también de reconocer si es que somos o no capaces de hacerlo. Si es que no es una alternativa realizar un bloqueo de rescate complementario, debiésemos enfocarnos entonces en optimizar la analgesia multimodal. En cambio, si es que sí podemos hacer un bloqueo de rescate, debiésemos realizarlo
para luego reevaluar si es que mejora la calidad analgésica. Y este evidentemente es un punto común de todas las vías que ya mencioné. En el caso de que haya mejorado, logramos nuestro objetivo y rescatamos la situación. Pero en el caso de que no haya mejorado, a pesar de asegurarnos de que nuestro bloqueo original está funcionando o lo rescatamos, realizamos un bloqueo complementario, mejoramos la analgesia multimodal, podríamos plantearnos realizar un rescate neuroaxial, pero una vez descartada una complicación quirúrgica sobre todo. Este es el fin de la presentación. Espero que estos escenarios que he planteado los ayuden a resolver estas dudas o problemas frecuentes que pueden ocurrir en el intraoperatorio. Para resolver cualquier inquietud adicional, los esperamos en la sesión del webinar correspondiente a este módulo. Hasta pronto.